Buenas tardes. Me toca presentar al licenciado Kevin Lehmann. Él mismo es sociólogo, año 1990, Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Ciencias Políticas, 1988, Universidad Complutense de Madrid. Cursó la maestría en Gestión de Comunicación en las Organizaciones en la Universidad Austral, posgrado en Opinión Pública y Medios de Comunicación, Flaxo INAP, posgrado de Control y Gestión de Políticas Públicas, Flaxo INAP, profesor en la UBA, en la Universidad de El Salvador, en la Universidad Austral y de la UNOVA. Ha dictado cursos y seminarios en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en superiores tribunales de justicia, colegios de magistrados y escuelas judiciales de numerosas provincias. Fue director de la agencia TELAM, consultor del CFI, del Banco Mundial y del BID en proyectos locales e internacionales. Actualmente es asesor de comunicación de la Federación Argentina de la Magistratura, vocero del Colegio de Magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, codirector de la Diplomatura en Comunicación Judicial de la Escuela de Capacitación Judicial y de la Universidad Nacional de Córdoba y asesor del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Yo le agradezco una vez más a Kevin que nos acompañe en estas jornadas. Lo he conocido hace ya varios años y ha instalado y nos ha ayudado con sus respuestas sistemáticas a las preguntas que nos hemos formulado en el Poder Judicial a partir de la importancia de los medios de comunicación en la opinión pública y la relación que ello tiene con nuestra tarea. Es decir, muchas veces nos hemos preguntado si hablar o no, si hay que hablar, quién tiene que hablar por el Poder Judicial, cuándo tiene que hablar, qué tiene que decir. Todo esto ha merecido capacitaciones y conferencias que en la que nos ha enseñado Kevin Lehmann cuáles son los caminos que mejor tenemos que transitar para que nuestra intervención sea más efectiva. Así que, una vez más, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Yo voy a dar esta charla caminando porque tengo medido que se duermen menos. Y además, si estoy caminando puedo seguirlo si se quieren retirar, así que... Bueno, yo quiero agradecer a la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Chubut, a Omar López, el presidente de la asociación, a toda la asociación, a Iris Pacheco, que hacen un tándem ahí interesante y siempre han sido muy cálidos y siempre me han recibido muy bien. Y todas, yo doy muchas charlas en asociaciones y en superiores y siempre hay en esas organizaciones personas que van como barriendo por detrás, que van resolviendo problemas, produciendo, gestionando y que aparecen poco. La Asociación de Magistrados de Chubut debe tener muchos, yo voy a ser injusto con todos menos con una, que es Cynthia English, que tengo que agradecerles muy especialmente el cariño con el que se ocupó del día a día. Ustedes saben bien que convocar a un disertante siempre tiene un montón de avatares y con Cynthia siempre es muy agradable hablar. Así que me voy a parar. Gracias. Hola. Hola. Bueno, hace 2 años, en las jornadas científicas de la asociación en Comodoro Rivadavia, yo tuve la oportunidad de tener una charla de comunicación judicial. Yo no quiero repetir esa charla. Creo que las reuniones, esta es una cuestión que
trabajo con toda la gente que me convoca, con mis clientes o con cualquier grupo, siempre les digo, mira, yo estoy dispuesto a cualquier cosa, excepto a que la reunión 2 sea la 1 bis. La reunión 2 demos un paso más. Así que voy a hablar de un tema específico, de crisis, pero ahí podemos mechar cualquier cuestión que quede pendiente vinculada con la comunicación judicial. Como saben, Iris, Omar y Cintia, fui y vine con el tema, pensé 40 cosas, pero un cumpleaños de 50 y crisis para mí era evidente. La crisis de los 50 viene todo junto. Así que yo voy a hablarles ahora de cortes de pelo moderno y ropa ajustada, que es el tema de esta charla. Última referencia a las jornadas de Comodoro. En las jornadas de Comodoro, yo referí que había advertido un tema, que hace 15 años que estoy haciendo esto. Había advertido muy tardíamente el tema de que es difícil legitimar, explicar las decisiones jurisdiccionales controversiales sin explicar el estado del sistema. Y lo que decía ahí es que había tardado mucho en darme cuenta. Tardé todavía más en darme cuenta esto que quiero plantearles a ustedes hoy. Y lo que quiero plantearles es que las crisis, por definición, son situaciones disruptivas. Por definición, tienen algo de la naturaleza de lo inesperado, de lo que aparece de manera sorprendente. Es difícil que nosotros, en el Poder Judicial, supongamos que la crisis es algo que nos sorprende. Yo esta lista la hice en 5 minutos. En 10 minutos puedo hacer 2 más de estas, y si nos juntamos nosotros, podemos estar toda la tarde sin parar citando situaciones de crisis, de conflictos o de asuntos controversiales que afectan al Poder Judicial. Por lo tanto, la primera cuestión que quiero consensuar con ustedes, que quiero proponerles, es que partamos de la base de que las crisis forman parte del ecosistema en el que funcionan los magistrados y los funcionarios, que no es un elemento exterior que irrumpe y resignifica el lugar donde están. Este es el ámbito en el cual están. Las decisiones que toman, esto lo vamos a ver dentro un poquito más adelante, ustedes toman decisiones que pueden regresarles como crisis, pueden regresarles como conflicto, y también reciben de la sociedad situaciones que ya tienen una naturaleza controversial en sí misma. Casos que ya vienen con una trayectoria de choque. Hasta hace poco, las decisiones vinculadas con el aborto. Cualquier decisión que tomaba un juez vinculada con el aborto tenía garantizada la mitad de la sociedad en contra. Si la tomaba en un sentido era esta mitad, si la tomaba en otro sentido era esta otra mitad. Las decisiones vinculadas con los niños en conflicto con la ley penal garantizan que la mitad de la sociedad se va a oponer porque hay debates que no están saldados. Por lo tanto, lo que quiero decirles y proponerles es que pensemos que el Poder Judicial no se encuentra de manera sorprendente, excepcional, aleatoria con crisis. Las crisis forman parte del lugar en el que están. Esos que ven ahí son bacterias, la mayoría. Esas bacterias extremófilas, algunas viven en volcanes, temperaturas altísimas, otras viven en el fondo del mar con una presión enorme, otros viven en salares donde hay una fuerte insolación y bajísima humedad. Esos organismos viven en condiciones extremas. Un extremófilo es un organismo que vive en condiciones extremas, entendiéndose por tales aquellas que son muy diferentes a las que viven la mayoría de las formas de vida en la Tierra. Estos organismos no sobreviven en esas condiciones.
no es que tratan de aguantar el chubasco de esas condiciones. Esas son en las que viven y prosperan. En esas se reproducen, en esas se adaptan. Esas son las condiciones en las cuales mejoran como especie, mejoran como órgano. Les voy a mostrar otro más. Otro organismo que vive en condiciones de estrés permanente, Hay una razón por la que los jueces viven en esas condiciones. Yo creo que hay varias. Esta charla que preparé para ustedes la tomé de dos ofertas que tengo en dos lugares distintos. Hay una que es un programa de crisis que doy en la escuela del Consejo de la Magistratura de Tucumán, que es un programa de 20 horas hablando solamente de crisis públicas. Y otro que son los Media Training, que son programas de 10 horas que doy en otros lugares. Es decir, que vamos a meter 30 horas en 45 minutos. Si llega a salir bien, nos vamos a ver unas pocas cosas, por eso ustedes verán que voy rápido. Decía que una de las situaciones que hace que el Poder Judicial reciba estrés del sistema en el que está es que el Poder Judicial toma decisiones que afectan a aquellos que deciden sus condiciones de trabajo, sus presupuestos, hacen las leyes, hacen los códigos de procedimiento, definen sus horarios. Toma decisiones que afectan a aquellos que pueden condicionarlo fuertemente. Una medida que toma la legislatura para desfederalizar el tema de drogas, de aceptar que los delitos menores vinculados con drogas pasen a una provincia, a la provincia de Buenos Aires le estalló fueros. Un cambio de legislación en el fuero de familia y los jueces que tenían una carga de trabajo pasan a multiplicar exponencialmente su carga de trabajo. Una de las situaciones, entonces, hay muchas, las vamos a ver, que hacen y con la que quiero tratar de convencerlos de que las crisis forman parte del ecosistema en el que están. Hay Nassim Taleb, es el que escribió el libro Cisne Negro, pero tiene otro libro muy interesante que se llama Antifrágil. Y dice esto: todo lo que salga más beneficiado que perjudicado de sucesos aleatorios o ciertas crisis será antifrágil. En caso contrario, será frágil. Ejemplo pésimo. Yo agarro un vaso, lo tiro al suelo, se rompe. Vaso de vidrio, lo tiro y se rompe. ¿Por qué se rompe? Porque es frágil. Si tiro un vaso de madera al suelo, no se rompe, porque es robusto. Pero el vaso, ninguno de los dos vasos se beneficia de esa condición de estrés. Las extremófilas se benefician de las condiciones de estrés en las que están. La condición de antifrágil es la condición de la naturaleza. Aparece una plaga, la mayoría de los individuos muere, los que sobreviven son inmunes a eso. Son más fuertes que sus antecesores. Migra una población humana de un lugar a otro lugar, en las nuevas condiciones muchos fallecen, los que quedan están adaptados, son más fuertes, transmiten genes mejores a lo que sigue. La antifragilidad me parece un concepto interesante, porque si el Poder Judicial vive en un ecosistema de crisis, lo que yo quiero tratar de decirles es que las crisis, acá esto debe tener un láser que en algún lugar, pero la tecnología me supera. Las crisis y los casos conmocionantes son las oportunidades para instalar los mensajes estratégicos del Poder Judicial. Todos ustedes saben, porque los escucho todo el tiempo, saben esto, toda la gente conoce las malas noticias del Poder Judicial, pero las buenas noticias del Poder Judicial no las conoce nadie. Todo lo que hacemos mal se sabe, lo que hacemos bien no se sabe. Nos cuesta explicar lo que hacemos bien. Nos cuesta que los medios tomen lo que hacemos bien. Es muy difícil convertir en noticia cuestiones que son importantes para el Poder Judicial. El único momento en el cual nos escuchan con muchísima atención son los momentos en los que estamos en crisis. Nos escuchan con muchísima atención, les interesa muchísimo lo que tengan que decir los jueces, lo que tengan que decir los fiscales, lo que tengan que decir los defensores en los momentos en los que está crisis. Ahí no nos cuesta convocar los medios nacionales, no nos cuesta, todo lo contrario, los tenemos a nuestra disposición. Vienen con otro interés, pero es la oportunidad que nosotros tenemos como un organismo que vive en una situación extrema para
mejorar nuestras condiciones para hacernos más fuertes, para vacunarnos, para construir los paraguas que nos pueden proteger. No podemos hacerlo si nosotros queremos publicar lo que se dijo en estas jornadas. Nos cuesta, en los medios nacionales es muy difícil que Clarín nos publique la charla interesantísima que escuchamos recién. Es muy difícil. Si estamos en medio de una crisis, cuando se transfirieron los subtes a la capital federal, las cautelares, todo eso eran muy interesantes. Ahí pudimos colar algunas cosas. Yo que soy un profano en derecho, un bruto, vamos a ser claros. Pero teníamos este mensaje que nosotros no podíamos poner a disposición de los medios. Cuando sucede una situación como esa, ese es nuestro momento. Cuando se está discutiendo tarifa, ese es nuestro momento. Por lo tanto, lo que quiero... Los perdidos estamos bien hasta acá. Quiero decirles que ustedes están y van a vivir en crisis y progresivamente cada vez más, ahora vamos a definir qué es, y que esa situación es una situación que hay que aprovechar. Esa es una situación, por lo tanto, lo que hay que hacer es aprender y entrenar. Por lo tanto, hay que aprender y hay que entrenar. No nos pueden agarrar... El Poder Judicial no tiene un mapa de problemas infinito. Este es el último tema que estoy trabajando. El mapa de problemas del Poder Judicial, el 90% se puede nomenclar. Son situaciones que se repiten. Fuero de familia, sabemos. Fuero de ejecución, sabemos. Fuero penal, sabemos. Los problemas que... Hay un porcentaje menor y marginal de situaciones excepcionales, pero la mayoría sabemos y podemos preparar la respuesta. No podemos empezar de cero todas las veces. Y empezamos de cero todas las veces porque parece que cada crisis es única. Hay un mecanismo de las crisis que es, los que trabajamos en crisis esto lo sabemos. Cuando se produce una crisis grande y te convocan, vos tenés una valoración enorme. Vení, decime qué tengo que hacer, vos decime, nosotros lo hacemos, qué necesitas, eso se hace. Si uno hace, el buen trabajo de crisis es prevenirla, o sea que si rápidamente la desactiva y esa crisis se resuelve, a los 2 meses parece que, mirá, nos asustamos pero no era grave. No, parecía que era una, pero no fue, no pasó nada. Costequi y Santillán, estoy hablando de la masacre de Avellaneda. Duhalde adelantó 6 meses el final de su gobierno por la masacre de Avellaneda. El Poder Judicial no lo tiene registrado como crisis, trabajamos como perros. Duhalde se fue 6 meses antes y el tribunal se fue aplaudido. Parece que no fue una crisis del Poder Judicial, trabajamos como perros, porque es un mecanismo, estoy tratando de explicar por qué el Poder Judicial que vive en crisis no aprende, no se adapta, no las usa para progresar, porque hay un mecanismo de olvido. Se naturaliza, parece que no pasó nada, después parece que las cosas se encauzaron naturalmente, y en la siguiente persona que le cae la crisis, la misma crisis, empieza de cero. La siguiente persona que le cae la misma crisis por una adopción, empieza de cero. La siguiente persona que le cae la misma crisis del fuero de familia porque hay denuncias de violencia y abuso, empieza de cero. Los jueces de ejecución penal que firman una decisión y que mi teoría, yo les quiero adelantar, que es que los jueces de ejecución deberíamos promoverles el jury el mismo día que firman, que juran. Juran jury, todos juntos. Nosotros tenemos una tasa de reincidencia, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, del 50% en el primer año. 50% de las personas que salen de la cárcel por una morigeración, por la medida que sea, en el primer año reinciden. Esto quiere decir que a los jueces de ejecución se van a encontrar con que gente que está bajo su responsabilidad ha cometido un delito tal vez más grave que el que tenía de origen. Hay una estadística, 50%. Hay una ley, que es la ley de ejecución penal, donde se cruza la estadística de reincidencia con la ley. Hay un juez al cual le vamos a pedir el jury. Hay un juez que lo matan en los diarios. Y nosotros empezamos de cero todas las veces. Ahora en Mendoza hay una reunión del Foro de Ejecución Penal, me están pidiendo que vaya, pero empezamos de cero todas las veces. ¿Se entiende esto? ¿Cómo están de sueño?
Terrible, ¿no? Porque veo el auditorio, se ha ido expandiendo, es como que estamos volviendo al mar, ¿saben? Nos estamos yendo para allá, cada vez está más largo hacia allá. Es difícil, segundo día de jornada es difícil. Pueden dormir, quiero decirles. Quiero verlos a todos descansados en la cena. Esto no es importante, pero la cena sí, porque va a haber fotos. Entonces, duérmanse, relajen la cara. Una línea sola. ¿Vos me avisás cuando vos tenés el tiempo? ¿Alguien me falta cuando falten 10? ¿Sí? Voy a ir muy rápido. Lo único que quiero decirles con esto es que ustedes trabajan permanentemente en solución de controversias. Es una destreza que ustedes tienen. Sin embargo, cuando aparece una crisis está claro que no tienen ninguna estrategia. Hay alguna cuestión en la traducción de lo que realizan cotidianamente y aquello que les toca que fracasa. No me voy a quedar con esto porque no tenemos 20 horas. Esto que les decía, toma decisiones que afectan a aquellos que establecen sus marcos de funcionamiento y a quienes deben controlar. Hay otro tema que es que el Poder Judicial no reacciona como un actor racional unificado. Todos los manuales de crisis, yo acabo de terminar un librito y que tiene esto de crisis. No voy a dejar que el anterior me gane con libros. Un momento, uno tiene no es una gran dignidad, pero algo queda. No, bueno, pero este tema, lo primero que uno advierte es que todos los manuales de crisis, lo primero que recomiendan es centralizar el discurso, tener un discurso único. La crisis es un incremento exponencial de la incertidumbre. Lo que hace el discurso de alguien que está a cargo de una crisis es bajar los niveles de incertidumbre, dar una salida. Esto pasa en la vida personal, en cualquier cosa, no, quedate tranquilo, es esto. Es el médico que dice, no, es esto solo y este es el camino. Problematiza. Pasa del caos al cosmos, problematiza. Un problema es algo que tiene una solución, tiene unos pasos, tiene un camino. Y para eso lo que hace es diseñar un comité de crisis. Ese comité de crisis tiene un orden de prelación. Si es una crisis financiera, habla el gerente económico financiero, escucha el discurso que va a tener, su versión va a estar construida junto con unos asesores de comunicación que tienen, más no sé qué, y después tal vez el vocero de la empresa dice algo, Edesur tiene un protocolo para cuando hay cortes muy largos, todos tienen eso. Y dicen, ellos hablan, todos los demás no hablan. Y los que hablan dicen esto y no dicen ninguna otra cosa. El Poder Judicial no puede hacer eso. Un fiscal dice una cosa y el juez dice otra. Pueden pelear públicamente. Pueden discutir públicamente. Es la peor escena para manejar una crisis. Pero pueden estar enfrentados públicamente y nadie le puede decir cállense. Nadie le puede decir usted no habla. Y de dos jurisdicciones distintas, jueces, para los ciudadanos el Poder Judicial es uno solo. Si a mi Cablevisión me corta el cable, no me importa si fue el del call center, el gerente de cortes, un señor, para mí me lo cortó Cablevisión. Cómo se organiza internamente Cablevisión no es mi problema. Y para los ciudadanos, la justicia es una sola. No le importa si es la primera instancia, la segunda instancia, el fiscal, el defensor, el juez, le da exactamente igual. Y es el tema de la justicia nacional, porque yo, Omar, lo escucho con mucha atención. Me sopla. Las fuentes de legitimidad y descrédito no pueden administrarse centralmente. Nosotros seguimos... los ciudadanos creen que ustedes tienen en su casa un alajero lleno de anillitos como los que tiene Ollarvide. La justicia federal está sobrerepresentada en los medios. Los ciudadanos creen que jueces son jueces federales. Los jueces de la provincia de Buenos Aires no se parecen en nada a los jueces federales. Los jueces de la provincia de Buenos Aires están tatuados, tienen... yo fui con mi mujer a comer un asado y la parrilla estaba en el suelo, entre 4 ladrillos, y era un juez. Ella es cordobesa, decía, ¿eso es un juez? En Córdoba los jueces no son así. Los jueces federales no son así. Nosotros, no puedo quedarme en esto, quiero avanzar sobre temas de crisis. Las restricciones que tiene, decimos, el Poder Judicial vive en un ámbito en el cual las crisis son un dato. Tiene algunas restricciones para manejar tiene destrezas. Todo el tiempo está resolviendo controversias, todo el tiempo. Tiene algunas restricciones. La primera de ellas es que no puede administrar sus propias condiciones de trabajo.
ni sus presupuestos, ni hace las leyes, ni hace los códigos, ni maneja a los testigos, ni maneja en la mayoría de los casos a las policías. No puede manejar, no puede administrar las condiciones en las cuales se desempeña, cosa que cualquier otra empresa sí puede. A Coca-Cola le va mal con la Coca-Cola Herbal, la discontinúa y no pasa nada. Nosotros no podemos discontinuar delitos, no podemos discontinuar códigos procesales. Si un día se les ocurre levantar la mano y votar el 2x1 y otro día se les ocurre a los mismos levantar la mano y votar las leyes Bloomberg, el juez tiene que aplicar un día el 2x1 y otro día la ley Bloomberg. No puede, más allá del control de constitucionalidad difuso y todo eso. Pero tampoco puede administrar su propia imagen porque recibe transferencia, me hago cargo, negativa de la imagen de 12 jueces de Comodoro Pi. ¿Estamos hasta acá más o menos? Dos definiciones rápidas en un minuto. Yo hablo de comunicación. Yo no hablo de hechos, hablo de interpretaciones. Para mí los hechos, esto es una burrada lo que voy a decir, espero que después se edite, son absolutamente irrelevantes. 100% irrelevantes. Yo no me puedo meter en expediente. Yo trabajo con la interpretación. Yo trabajo con algo que es la distorsión de los hechos. La interpretación es una distorsión de los hechos. Eso es una interpretación. Si no, repite el hecho. ¿Está bien? Interpretar lo que alguien dice no es lo mismo que repetir lo que alguien dice. Interpretar es una distorsión. Eso lo pongo en otro contexto. Yo trabajo con lo que circula en el espacio público. Y lo que circula en el espacio público no son hechos, son interpretaciones. ¿Se entiende esto? Nosotros tenemos un bajísimo control respecto de los hechos. Bajísimo. Yo vine en un avión asumiendo que el que manejaba el avión era un piloto, capaz que era un churrero. Yo tengo manera posible de saber si era un piloto. Mucho menos para saber si hicieron mantenimiento al avión. No sé su estado, su condición psicológica, yo no sé nada. Yo asumo que es un piloto porque es el que está en la cabina. Pero el control sobre el hecho de que ese es un piloto para mí es bajísimo. Los de Afganistán se los hice, ¿no? Sí. No. Acá va un sorteo, una oferta turística. Hoy es el día del turismo, así que vamos a aprovechar. Oferta turística, o es un all inclusive. Algunos de ustedes ya lo deben haber padecido. Un viaje 15 días, todo incluido, esto es seria. Para toda la familia, todos, el cuñado borracho, la abuela, el tío, toda la familia. 15 días, todo incluido. Afganistán. ¿Quiénes se anotan? Todo incluido. ¿Quién conoce Afganistán? ¿Quién conoce a algún afgano? ¿Quién conoce a alguien que haya estado en Afganistán? ¿Quién consumió algún producto de Afganistán? ¿A quién le consta que existe Afganistán? Todos tenemos posición tomada respecto de algo que no sabemos ni siquiera si existe. Voy a decir algo más. ¿Quién desconoce que la información que tenemos de Afganistán nos viene de parte de enemigos que están en guerra con Afganistán? ¿Alguno vino el ministro de Turismo de Afganistán? ¿Alguien vio un video de YouTube del ministro de Turismo de Afganistán? La información que tenemos de Afganistán es información que viene de Estados Unidos, de Europa, de gente que está en conflicto con Afganistán. O sea, nosotros no tenemos ninguna constancia. Nos agarraríamos de las paredes y nos dicen vamos a Afganistán. Y como bien dijo el doctor, bombas incluidas, porque nosotros creemos que los afganos son señores que están pantalón de tela, gorro raro, desierto con mucha piedra, una cabra y que se juntan el fin de semana a detonarse. Che, vamos a detonarnos, dale. ¡Pumba! ¡Oh, muy bien! Voy yo. No, voy yo. No tenemos ningún control de los hechos. En Afganistán hay chicos, o sea que debe haber pediatras, ¿no? Debe haber pediatras. Debe haber médicos. Debe haber jueces. Hay luz eléctrica, debe haber ingenieros. Es muy probable que las mamás peinen a las nenas cuando van a la escuela. Es muy probable que esa misma nena, su principal preocupación sea que el nene que le gusta la mira o no la mira. Es muy probable que el nene que le gusta ni siquiera se entere que existen las chicas hasta dentro de 3 o 4 años. Afganistán es mucho más probable que sea una sociedad igual que la nuestra
a que sea un grupo de suicidas que caminan con cabras de la mano. Nosotros no sabemos, no tenemos ningún control sobre el dato. Sabemos que la información que recibimos es información de baja calidad y, sin embargo, tomamos posición y estamos convencidos. La relación que nosotros tenemos con Afganistán es la relación que los ciudadanos tienen con los expedientes. ¿Se entendió? No conocen nada de lo que sucedió. Saben que la información les llegó por el abogado de parte, por una ONG, por poder político, por gente que tiene intereses, por la policía. Lo sabe y, sin embargo, tiene posición tomada sobre el tema. Sin embargo, construye un juicio paralelo. ¿Estamos hasta acá? Yo no trabajo con los hechos, yo trabajo con las interpretaciones. Entonces, las crisis de comunicación son crisis. El espacio público funciona con un capital que es el capital simbólico. El espacio físico donde ustedes circulan, donde todos circulamos, funciona con un capital dinero. Si yo tengo 1.000 pesos en el bolsillo, puedo hacer unas cosas, si tengo 10.000, puedo hacer otras, si tengo 100.000, puedo hacer otras. El capital que yo tengo me habilita para hacer determinadas operaciones y me impide hacer determinadas otras. En el espacio en el cual nosotros nos encontramos, discutimos, nos convencemos, y el capital que funciona es el capital simbólico, que es la capacidad de ser escuchado, la capacidad de influir, la capacidad de convencer, la capacidad de ser creído. Ese es nuestro capital. Ese es nuestro capital. Si Iris hubiese venido acá y les hubiese dicho a ustedes, miren, el expositor que tenía que venir no pudo venir. Este que vino es un mitómano que es amigo de mi familia, son dos familias, nos queremos mucho. Es un tipo que miente y cree lo que dice. Él se puso como nombre, Kevin Lehman, pobre, y como parte de su terapia necesitamos que hable en público, necesitamos que se suelte. Y ustedes ya están acá, estamos jugados, háganme el favor, escúchenlo un poco, entre todos rememos esta situación. Y entonces leen el currículum, Iris hace así, y yo empiezo a decirles, no, miren, cuando estuvimos en Costequi y Santillán, mientras más pruebas de lo que hago, más se confirma que soy mitómano, ¿se entendió? Sin capital simbólico yo no puedo influir, no puedo ser creído, no puedo funcionar. El trabajo de los que hacemos comunicación judicial es incrementar el capital simbólico de los jueces. Digo jueces, magistrados, ¿está bien? Lo que yo tengo que conseguir es que haya primero expectativa de escucharlos, porque si no hay expectativa de comunicación, no hay comunicación. Si yo les empiezo a contar mi viaje a Disney, no le interesa a nadie, aunque fue un gran viaje, pero no le interesa a nadie. Les interesa aquello que tiene que ver con ustedes. Yo tengo que conseguir que esto que tengo para contarles ingrese en el área de interés de ustedes. En el momento que deje de ingresar en el área de interés de ustedes, apagan y empiezan a pensar ¿por qué no estoy viendo la ballena? En el único momento que salió. Bueno, les advierto que hay sol, o sea que podemos votar también, vámonos todos a ver la ballena. Y esto después se lo mando por mail. Esto también es, bueno. Una crisis es la posibilidad de que uno pierda consensos. Es la posibilidad de que alguien pierda capital simbólico. Teoría, ahora lo van a ver en un ratito, lo vamos a encarnar. Y también es la posibilidad de que uno deje de tener las herramientas para seguir siendo quien es. Esté en juego la posibilidad de ser quien es o quien aspira a ser. Si un juez queda descalificado como indiferente, como no tengo tiempo para dar demasiados ejemplos, pero cuando la sociedad dice, porque ese juez está en connivencia con la policía o es indiferente, lo que le sucede a esa persona es que está bloqueado para hablar. Usted no diga nada, porque usted no le creemos. ¿Se entiende esto? Estoy tratando de darlo sin un ejemplo. Si nos queda tiempo les voy a dar un ejemplo, pero muy rápido. Entonces, la crisis y último elemento de la crisis es que las crisis comunicacionales, yo hablo de crisis comunicacionales. Si se prende fuego un juzgado, como pasó ahora en Necochea, no hay un malentendido. Las crisis comunicacionales tienen origen en un malentendido. Se sale de una crisis comunicacional explicando.
Uno recupera capital simbólico explicando, convenciendo. Haciendo esto que hice de Afganistán. Con esto de Afganistán me creen respecto de que tenemos bajo control de los hechos. Ya está. Me creen. Los puse a prueba y efectivamente ustedes toman una decisión y sin ni siquiera advertir que lo tienen control de los hechos. Listo. Ese posible malentendido se saldó. Cuando las crisis, esto tómenlo, lo resolvemos en un minuto, las crisis son posibilidades de que uno pierda la posibilidad de influir, de ser creído, y tienen como origen un malentendido. Tienen como origen un déficit de información. Los conflictos son otra cosa. Los conflictos son relaciones, enfrentamiento de intereses. A dos chicos les gusta una chica, ¿no? A los dos nos gusta una chica. Al doctor a mí nos gusta Cintia. Y yo le digo, no, pero yo soy más bueno, y qué sé yo. A nadie le va a importar. Ninguna persona va a renunciar porque lo convencieron de que el otro es mejor. Yo tengo un interés, vos tenés el mismo interés, y los dos no podemos satisfacerlo. Un conflicto es una relación más o menos hostil de intereses. No hay ningún malentendido, está todo bien claro. ¿Se entendió la diferencia entre una crisis y un conflicto? Un conflicto puede derivar en una crisis cuando pone en juego este tema de poder seguir siendo quien uno es. Pero esto lo vamos a ver en un minuto y lo van a entender. La última cuestión es un caso conmocionante. Crisis y conflictos, estoy hablando del Poder Judicial. Una crisis o un conflicto, en este rato vamos a estar, es solamente para un magistrado. De eso solo estoy hablando hoy. Solamente de eso. Un caso conmocionante es un caso que irrumpe en la escena y suspende la normalidad de lo que estaba sucediendo. En general lo que permiten los casos conmocionantes es que ingresen climas latentes. En Argentina se estaba hablando de feudalismos provinciales. Cuando aparece el caso María Soledad, eso se corporiza en algo y entonces los feudalismos provinciales entran en crisis. Se produce un caso conmocionante que permite que se condense algo que estaba dando vuelta. Cuando apareció Barbarita, ¿se acuerdan la desnutrida en el programa de La Nata? La desnutrición existía y sigue existiendo. Todos lloramos ese rato en el que estaba Barbarita, porque permitió que un clima social latente tenga una cara, irrumpa y nos puso frente a una realidad que nosotros tratamos de desconocer y olvidar. O sea que no es un malentendido, no es la disputa de un interés, voy a dar un ejemplo en este caso porque es breve. El caso Cromañón, que es tratado como una crisis del Poder Judicial, nunca fue una crisis del Poder Judicial, jamás. Nunca estuvo en juego aquello que eran los jueces. Nunca se sospechó de que el Poder Judicial podía funcionar mal. El Poder Judicial nunca estuvo metido en una crisis. ¿Se entiende esto? Ibarra estaba en una crisis, Callejeros estaba en una crisis, hay un montón de crisis, pero el Poder Judicial no. Tratamos el caso Cromañón como un ejemplo de buena gestión de crisis de Poder Judicial cuando nunca fue una crisis de Poder Judicial. Quienes intervinieron en ese caso ni se despeinaron, fue un caso conmocionante, pero nunca estuvieron en juego. ¿Se entiende esto? Es muy importante identificar, hoy estamos yendo rápido, pero es muy importante identificar si es una crisis, si es un conflicto o si es un caso conmocionante, porque nosotros tendemos a pensar que son todos conflictos. Cada vez que nos pasa algo pensamos que hay alguien detrás operando para eso. Y si no encontramos a nadie más, es el diario que publica eso que está pasando. Y si uno le erra, profundiza el problema. Cuando McDonald's, ¿ustedes se acuerdan cuando hubo Escherichia coli, un caso de Escherichia coli que murió un chico, y McDonald's quedó en juego y se peleó con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires? Un enorme problema. Y McDonald's a partir de ahí hizo una política de cocinas abiertas, ¿no? Parecía que había habido Escherichia coli porque las hamburguesas de McDonald's podían haber tenido el virus dentro. Enorme debate, y McDonald's decidió hacer una política por la cual yo ahora voy a McDonald's y me dicen, ¿no quiere ver la cocina?
No, yo me comería una hamburguesa, si me lo pregunta. No, pero ¿usted puede ver la cocina? ¿Y por qué puedo ver la cocina? No, porque no, parece que tuvimos Escherichia coli, pero no tuvimos. Un enorme error. Entendieron que tenían un conflicto con bromatología de la ciudad. Y lo que tenían un malentendido. Si McDonald's decía, mira, nosotros llevamos vendidas 2 billones de hamburguesas. Somos el principal empleador en la mayoría de los países en los que estamos. Tenemos unos protocolos de nuestra cadena de proveedores que tienen estándares altísimos. Tenemos científicos de otra cosa. Todos nuestros procesos están preparados precisamente para hacer hamburguesas. Es poco probable. ¿Usted cree que es más probable que haya pasado acá o en los carritos de la costanera? ¿Acá o en la cancha de fútbol? ¿Acá o a la vuelta de la casa de esa señora? ¿Dónde le parece que es más probable que suceda? ¿Esto mismo, todos los lugares que venden hamburguesas en la calle tienen estos mismos estándares? Y ustedes asumen. Si yo lo manejaba como un malentendido, salía de malentendido. Lo manejaron como un conflicto y dejaron clavado en el imaginario social una situación. Único mensaje, es importante identificar la naturaleza de las cuestiones con las que nos encontramos. 10 minutos. Uy, estamos. Doctora. Cuando comentabas que no había habido una crisis de comunicación en el tema de Callejero. No ha habido una crisis para el Poder Judicial. El Poder Judicial. Parece que sí la hubo en relación a Callejeros en sí. Digamos. El debate se puso en mira se juzgó al Poder Judicial de parte de uno y de otros en cuanto a la responsabilidad de Callejeros. Si Callejeros era responsable, no era responsable, que murieron los... Pero nadie pensó que era mejor que lo juzgue otro que lo juzgue un juez. No estaba en juego el rol de los jueces. Estaba en juego una decisión. Eso, nosotros tenemos instancia de revisión precisamente porque se supone que las decisiones son revisables. Y se supone que se pueden discutir públicamente. No estaba en juego, no había la idea de que los jueces no eran creíbles, de que estaban en connivencia con Callejeros, de que tenían un interés que les impedía tomar la decisión correcta. O sea, que no podían ejercer la jurisdicción. Nunca estuvo en crisis. Una discusión respecto a una decisión, pero esas discusiones respecto a la decisión las tenemos todos los días respecto de todas las cosas. No pasó nada. ¿Se entiende? No pasó nada. El caso de Marita Verón sí pasó. Porque los fiscales de Loma de Zamora tenían que investigar al caudillo de Loma de Zamora, que era Duhalde. Todo el tema fue la idea de que no iba a haber nunca justicia, porque Duhalde iba a ser juzgado en Loma de Zamora, de donde era caudillo y había sido intendente, y era ustedes no pueden ser quienes dicen ser, no pueden ejercer aquello que dicen que van a ejercer, porque ya están estigmatizados, están marcados negativamente. Tienen algo que se los impide y que es ontológico. Ustedes fueron elegidos por ese señor. Era una crisis grande. Avanzo, ¿hasta acá vamos más o menos bien? ¿Estoy muy desordenado? No. Puede empeorar. Me voy a venir acá porque tenemos muy poquitos minutos. Quiero darles algunas, muy rápido, una forma de ordenar, y les voy a pedir una autorización ya por adelantado. Yo voy a dar un ejemplo de esta provincia, que lo voy a tomar como caricatura, no como el caso real. ¿Está bien? Vayan preparándose, pensando mal, para que cuando lo muestre no afecte, porque quiero que se entienda en un lugar que pueda encarnar, porque tenemos poquito tiempo. Yo jamás hablo de situaciones locales, pero si tengo 10 minutos, le acabo de robar 2, voy rápido. Frente a una crisis, lo primero que tengo que hacer es qué interés, qué versión y qué posición debo defender y para qué. ¿Quiénes son mis públicos próximos y remotos? ¿Quién soy yo para mis públicos? ¿Qué esperan de mí? ¿Qué estoy legitimado? La legitimación es, lo dijimos en Comodoro, es una autorización exterior. La legitimación se parece a la legitimación funcional. No es la legitimidad de origen. Todos ustedes están concursados y por lo tanto tienen una legitimidad de origen para ejercer sus funciones, para tomar las decisiones que toman. La legitimación a la que me refiero es una autorización exterior que ustedes reciben de los ciudadanos para hacer y para decir.
cuando nosotros vimos el juicio por jurados del carnicero, ahora. ¿Qué pasó con ese carnicero? El carnicero dijo a los fiscales y al Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires: no hace falta que investigues nada, no te preocupes, yo me ocupo. No voy a transferirle a ustedes, Poder Judicial, la solución de los conflictos que como sociedad no podemos resolver pacíficamente. No voy a hacer eso, lo voy a resolver yo. Lo choco al tipo, voy, lo pateo y lo mato. Solucionó el tema, solucionado. Le retira la autorización al Poder Judicial para que haga y para que diga. No se está juzgando al asaltante, se está juzgando al carnicero que lo mató, pero el juicio del asaltante no se hace porque está muerto. ¿Se entendió? Todas las casillas estas que vemos que se queman cuando alguien está sospechado de violación significan que la sociedad retiró la autorización. En Bahía Blanca mataron a un señor de 70 años, una chica de 20 y poco muere, es asesinada, y se sospecha de una amiga que tiene la misma edad. Esto es en Monte Hermoso, al lado de Bahía Blanca, una localidad balnearia chica, que en invierno, que su población estable debe ser todavía más chica. O sea que una chica está sospechada de matar a otra chica. Los vecinos dicen, sospechan, que el abuelo de la sospechada la estaba encubriendo. Fueron y buscaron a un señor de 70 años y lo mataron. Los vecinos, indignados por un encubrimiento, cometieron un homicidio. O sea, fuimos atrás del Código de Hammurabi. Ahí no hay ni proporcionalidad. Nos fuimos antes, ¿no? ¿Cuántos años? ¿5.000? ¿7.000? ¿Cuántos son? Un montón, ¿no? Bueno, fuimos atrás de eso. Fracasó, no fuimos capaces de sostener la autorización. Esos vecinos no dijeron: lo voy a denunciar porque quiero que el Poder Judicial haga lo que tenga que hacer y me diga lo que me tiene que decir. Le retiro la autorización y decido yo. ¿Está bien? ¿Se entendió esto? ¿Qué estoy legitimado para hacer? O sea, ¿qué estoy autorizado para hacer? Estoy hablando de comunicación. ¿Cuál es la agenda mediática? ¿Cuál es la agenda institucional? ¿Y cuál es mi propia agenda? ¿Sobre qué tengo que pensar? ¿Cómo debo interpretarlo? ¿Y en qué contexto hay que ponerlo? Si yo les pregunto esto, ustedes no lo van a recordar ni locos, así que vamos con esto. Esta foto es la foto que salió en el diario La Nación en el medio del caso Maldonado. Fue un reportaje que marcó un antes y un después en el caso Maldonado. Guido Tranto dice: la hipótesis más razonable es que Maldonado se ahogó. Y ese fue el título de la nota. Aparentemente tiene razón. Aparentemente tuvo. ¿En qué contexto? Si fue un contexto de represión. Nadie piensa que se tiró a bucear chapitas. Está claro que alguien que no sabe nadar no se mete voluntariamente en un río. Pero digo, lo que dijo, acá no. ¿Qué problema jurisdiccional tiene esto? ¿Qué problema tiene esto? ¿Qué hizo mal? Absolutamente nada, ¿no? Como juez, cero. ¿Qué pasó cuando salió esta nota? ¿Se acuerdan? Lo recusaron. La gente empezó a preguntarse si lo había hecho a propósito para ser recusado, porque estaba concursado. Se armó un escándalo terrible. ¿Qué interés, qué versión y qué posición debía defender este juez? ¿Cuál era la agenda mediática, cuál era la agenda institucional y cuál era su propia agenda? Él dio esta respuesta: mi hipótesis más razonable es que Maldonado se ahogó. ¿Qué pregunta era la que tenía que responder Guido Tranto? ¿Qué pasó? ¿Ustedes se acuerdan de la agenda mediática? La agenda mediática había una agenda política. Kirchnerismo-macrismo, básicamente. El macrismo es represor y maneja mal los conflictos de calle y banca a la gendarmería y tiene la doctrina Chocobar, qué sé yo.
¿no? Esta era la mitad de la agenda, y la otra mitad de la agenda es: estos conflictos son inventados, no podemos permitir que se tome la calle, tenemos que poner algún tipo de orden para ser un país normal. Había una agenda política que estaba en curso ahí, con un sustrato, con algo que venía por debajo de discusión. Había una agenda mediática que incluía temas como si los mapuches habían echado a los tehuelches, si este era un modo, si había un lobby mapuche, si este era un modo. Había una agenda mediática vinculada con eso. El doctor Otranto tenía que responder una sola pregunta. ¿Qué pregunta tenía que responder? ¿Qué era lo que tenía que... ¿De qué se ocupaba el doctor Otranto? ¿En función de qué? ¿Qué recibió? Un habeas corpus. Un habeas corpus, ¿no? ¿Qué es un habeas corpus? ¿Cuál es la pregunta que hay en un habeas corpus? ¿Y qué respuesta podía dar? No lo sé. ¿Para qué estaba legitimado a decir? No sé. Eso era lo único que estaba legitimado. No estaba legitimado para arrojar hipótesis. No estaba legitimado para arrojar hipótesis. Si yo fuese familiar de Otranto y me dice, de Maldonado, y me dicen, para mí que se ahogó, y ese es el tipo que lo tiene que buscar, yo no, lo va a buscar con pocas ganas. Va a desechar otras hipótesis. Si está vivo y secuestrado, ¿qué hago? Él no estaba en condiciones, no está para arrojar hipótesis, estaba para afirmar. Lo único que podía afirmar es, no sé. Crisis. ¿Cuál era su...? Había una agenda mediática que él no debía responder. Había una agenda política que él no debía responder. Había una sola agenda que él sí podía responder. Él estaba autorizado para hacer y para decir una cosa: responder al habeas corpus. En el momento en que no entendió la naturaleza de la crisis y no entendió cuál era esa agenda, se produjo lo que se produjo. Hay otro tema más, que es: ¿quién soy yo para mis públicos? En el medio, ustedes se acuerdan durante el caso Maldonado la conmoción pública que había. En nuestra sociedad tenemos un umbral muy bajo para tolerar que se nos desaparezca un pibe. Muy bajo. Desaparece un pibe y como sociedad nos movemos mucho. Nos complica mucho. Esa foto es... ¿un nuevo empresario está forestando en el sur? ¿Se sostiene? Esa es la foto de un juez que está preocupado. Estamos todos los ciudadanos al borde de la silla. ¿Esa es la foto de un juez que está al borde de la silla? Recién les decía algo. La sociedad, como sociedad nosotros marcamos. Acá se estuvo hablando bastante de neurociencia, y una de las cuestiones que se decía, y que ustedes tomaron nota, es que nuestro cerebro se dedica a simplificar. Nosotros tenemos un cerebro preparado para vivir en la sabana. El cerebro que toma decisiones es el cerebro límbico, no el cerebro, el neocórtex que entiende lenguajes y números. El cerebro que toma decisiones, el neocórtex después las justifica, pero las decisiones se toman en otro lugar. Nuestro cerebro simplifica, rápido. En la sabana veías un león y corría, no sabía si comió hace 10 minutos, me parece que está mirando para otro lado, yo lo veía y corría. Simplificamos. Una manera de simplificar es etiquetar. Nosotros hay dos operaciones básicas que hacemos como sociedad vinculadas con el capital simbólico: la reputación y el estigma. El estigma es la manera que nosotros marcamos negativamente como sociedad. Un estigma de los jueces, y en particular de los jueces federales, es que son un grupo de millonarios que se preocupan más por ello que por el resto. Esta foto no desmiente el estigma. Yo creo que Otranto no hizo nada malo como juez, y creo que no es un mal juez en función de lo que tengo. A mí, que eso es irrelevante desde el punto de vista comunicacional, lo que hizo un tipo que en el medio de una crisis está con las dos manitos en los bolsillos, en el campo y no en su despacho, relajado, bien, pasándolo lindo, convalida el estigma de la Torre de Marfil, de que son indiferentes, de que son... Yo tengo que pensar que ese es su campo, de que son millonarios. Todo aquello que hace... Sí, por supuesto. Por supuesto podés pensar otra cosa. Lo que digo es que si vos lo ves en un despacho... Mirá, ¿puedo dar un ejemplo?
Yo voy a decir esto. Un ejemplo. Esto es real. En Curuzú-Cuatiá, corriendo, yo estaba haciendo un trabajo, una consultoría sobre políticas públicas, nada que ver con el Poder Judicial. Era una intendente mujer. La intendente dijo, asfaltamos 3 cuadras. A conferencia de prensa nos dicen el equipo consultor si queríamos escucharla, nuestro trabajo era con intendentes, por lo tanto fuimos. 3 cuadras de asfalto. Nosotros dijimos, mira, hemos asfaltado 3 cuadras en conferencia de prensa. Fin de la cita. ¿Qué quiere decir que un intendente en conferencia de prensa diga que asfaltó 3 cuadras? Que es un inútil. Que está devolviendo en obras las promesas que hizo. Que está enganchada con las empresas constructoras y entonces hace asfalto en vez de hacer otra cosa. Que está preocupada por que progrese la ciudad y entonces ya empezó a asfaltar aquello que tenía tierra. Las 3 cuadras de asfalto pueden significar cualquier cosa. Aníbal Ibarra, cuando todos los intendentes cuando hay elecciones asfaltan, podan, iluminan, esto es lo que hacen todos. Aníbal Ibarra, la oposición, con una matriz de hierro le pintaba asfalto electoral. El tipo bacheaba, asfalto electoral. Mientras más cosas hacía, más lo descalificaban. Esta foto, quiero decir, los hechos no tienen interpretación adherida. Ahora, la foto de un juez en el medio del caso Maldonado, en su despacho, trabajando, que yo veo los expedientes, acota la posibilidad de que yo crea que no le importa. Esta foto no acota la posibilidad. Este puede ser el único momento que se tomó en 6 meses. El hecho no es relevante. La interpretación, mi trabajo con la interpretación. Esta foto habilita interpretaciones que no debería habilitar en esa situación. ¿Entendés a lo que me refiero? De eso yo no, pero yo no estoy diciendo que él es millonario. Estoy diciendo que a mí no me importa lo más mínimo que es. Yo trabajo de cuidar a los jueces. Entonces, este rato que tengo con ustedes les digo, hay un personaje que sostiene los mensajes. ¿Qué mensaje tienen que dar ustedes en el medio de una crisis? Estoy comprometido con la solución. Hay dolor, hay familiares que están preocupados, yo estoy comprometido con esa solución. Y hay un personaje que sostiene eso. En el medio de todas las crisis, ustedes van a dormir, van a cenar, van a abrazar a su hijo, se van a reír, en el medio de todas las crisis, pero la foto, si sacan la foto haciendo carnaval carioca en un cumpleaños, que tienen todo el derecho del mundo, no es la mejor foto voluntaria para la nación. Esta foto no lo sorprendió un paparazzi. Él está posando para la nación. Traigo esto porque estoy hablando con ustedes respecto de gestión de crisis. Esto no es lo mejor que pueden hacer en gestión de una crisis. ¿Eso sí lo compartís? ¿Viste? Soy bueno construyendo consensos. Hay ejemplos que son paradigmáticos, como el caso de Ollarvide, que claramente la imagen que muestra es deplorable y no representa quizás la... Nos vamos a meter en otro tema. Porque dudo que el doctor Otanto haya hecho esto de manera voluntaria. Él haya querido dar la imagen de Ollarvide. Por eso, pero respirá y escúchame. Estoy tratando de que no hagan de manera involuntaria aquello que los complique. Pero a mí realmente me importa muy poco. Lo único que estoy diciendo es una cuestión instrumental. Cuestión instrumental. Identifica la naturaleza de la crisis. Cuestión instrumental. Entiendan cuáles son sus mensajes estratégicos. Cuestión instrumental. Entiendan cuál es la agenda en la cual ustedes son fuertes. La agenda en la cual ustedes son fuertes es la agenda funcional. Estoy buscando a Santiago Maldonado. Y podemos pasar ahí un montón de mensajes complejos. Es decir, mire, ¿sabe qué pasa? Tengo un montón de versiones. Tengo versiones que dicen que lo vieron, tengo versiones que dicen que no lo vieron, tengo versiones que dicen que está coso. La geografía que parece fácil, ahora voy a inventar, el río Chubut es transparente si lo miras así, pero acá abajo yo no lo veo. O sea, acá hay raíces, yo no lo veo. Todas las versiones que me cuentan, todos los testigos, lo que me dicen a mí me convence, pero viene otro testigo y me dice otra cosa. Yo trabajo con la complejidad, ustedes pueden trabajar en la simplificación, pero yo no puedo, porque ahí está la vida de un chico en juego. Y yo no sé en qué situación está ese chico. Y mientras no sepa en qué situación está ese chico, yo no puedo ni abrazarme ni descartar ninguna hipótesis. Es exactamente lo opuesto a esto. ¿Se entendió? Yo no estoy hablando de Guido Otranto, estoy hablando de ustedes.
esta no es una clase de Otranto, es una clase de crisis. Esta charla la cambié solamente para decirles, porque que ustedes identifiquen si tienen una crisis o tienen un conflicto. Si los ciudadanos piensan mal de ustedes, o hay un déficit de comunicación que ustedes podrían contar en el momento en que tienen alguna discusión pública, aprovechar para contar aquello que les construye crédito social. La complejidad construye crédito social. Los ciudadanos creen que los jueces reciben arriba de la mesa verdades. Los jueces no reciben arriba de la mesa. Los fiscales no reciben verdades arriba de la mesa. Reciben preguntas, reciben incertidumbres, reciben datos fragmentarios que tienen que construir y que pueden estar seguros de que es de una manera y no le alcanza la prueba. Los jurados populares, en Córdoba se mide, en el Centro Núñez, miden, acá hay la doctora que es del Centro Núñez, mide la imagen del Poder Judicial en los ciudadanos que son convocados por sorteo a ser como jurados populares. Cuando los ciudadanos llegan a esa experiencia, les preguntan qué imagen tiene la justicia, y la imagen que tiene la justicia es un poquito más alta que el 15% promedio nacional, es un poco más alta, pero es muy baja. Muy baja, 20 y pico, no sé, 30. Cuando salen de la experiencia de haber sido jurados populares, la imagen está arriba del 90%. La imagen que tiene de los jueces llega al 96% en algunos casos. ¿Qué sucedió ahí? Se pudieron identificar. Se pudieron meter en ese lugar. Eso es una operación de comunicación. Yo no me puedo identificar. Yo no me quiero ver en ese espejo. ¿Se entiende esto? Yo tengo que proponer un espejo que permita que me identifique. Entonces, crisis, ¿cuánto tengo? Nada, ¿no? Perdón. ¿Qué interés, qué versión y qué posición debo de defender? ¿Qué interés tiene un juez que está buscando un chico? A nosotros no se nos puede perder ningún chico. En Argentina, en nuestra sociedad, no se nos puede perder ningún chico. Nosotros tenemos una figura del habeas corpus porque no podemos no saber qué pasó con uno de nuestros conciudadanos. Ese es mi interés. Ese es mi interés. No es ni aplicar la ley, ni la jurisdicción, ni lo que dicen los códigos. Mi interés, porque soy un ciudadano que cumple un rol, es ese. Es ese. Ese es mi interés y mi posición. ¿Quiénes son mis públicos próximos y remotos? Se perdió de vista a los familiares. Un familiar no me puede decir, mira, para mí que sea vos, qué sé yo. Pero vos sos el juez, a mí no me contestes eso. ¿Quién soy yo para mis públicos? Soy la última barrera de esperanza para mis públicos. El nuevo juez no hizo nada el primer día, recibió a la familia. No cambió nada en el expediente. Y la familia salió diciendo, tenemos más confianza en este juez. Nos preguntó cómo era la ropa. Nos preguntó si esa era la mochila. Desde el punto de vista jurisdiccional eso no cambia nada. Lo que hizo fue decir, mirá, quiero saber. Estoy en una situación vulnerable porque no sé y necesito saber. Entonces quiero escucharte. Me interesa. Es una operación comunicacional, no jurídica. ¿Quién soy yo para mis públicos? ¿Qué esperan de mí? ¿Qué estoy legitimado para hacer y para... ¿Se entendió esto? Sobre qué tengo que pensar, cómo debo interpretarlo y en qué contexto hay que ponerlo. En este caso y en todos los casos, ustedes hablan, sugiero, me puse un poquito imperativo, voy de nuevo. En todos los casos, les sugiero que hablen desde los ciudadanos y para los ciudadanos. Ni desde su función, ni desde su rol, ni desde lo que manda la ley. El Poder Judicial recibe de los ciudadanos, no recibe hechos jurídicos, recibe historia de vida, recibe problemas ciudadanos, los codifica para poder tratarlos en derecho, y lo único que debe hacer es decodificarlos y devolverlos a la sociedad como los recibió. Toda la comunicación es eso, es tan fácil como eso. En cuanto lo aprendan voy a tener que buscar un trabajo en esto. Pero no se trata de más que eso. Ustedes reciben historias que no vienen codificadas. Reciben historias. El final, la actividad jurisdiccional empieza en la sociedad y termina en la sociedad. Empieza y termina en la sociedad. Y ustedes le devuelven por la mitad, se lo devuelven codificado. Hay que descodificarlo. Tiene que quedar codificado en el expediente para que pueda ser revisado.
Tiene que quedar codificado en el expediente para que se pueda apelar. Tiene que quedar codificado en el expediente para que no pierda calidad la decisión. Pero los asociados tienen que recibir descodificado como se los trajo. Esa es la comunicación. ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? No tenemos nada de tiempo. Pobre Guido, no lo conozco al doctor Otranto, quiero decirle, no lo vi en mi vida, nunca lo escuché, no lo conozco. O sea que yo no estoy, lo aclaro, no estoy hablando del doctor Otranto como persona. Es un personaje que yo saco del Diario de la Nación. No sé cómo es como juez, no tengo la más remota, perdón. Y si yo estuviese en su despacho tampoco podría valorarlo porque no sé nada de derecho, nada, cero. Estoy trabajando con una interpretación, con una distorsión respecto de quién es el juez, una distorsión respecto de lo que hizo, con una percepción, que es la materia con la que trabajo y es la materia que produce los juris. La materia que produce los scratches públicos es esa. La materia que les impide discutir presupuestos y salarios es esa. Es la que yo trabajo, no la que ustedes trabajan. Es la que yo trabajo. Es la de los consensos públicos. Es la de la interpretación. Lo único que cuando encuentra una crisis, por definición, ya termino, Cintia ya me odia. Las crisis, por definición, incrementan la incertidumbre. Cuando uno está en crisis no puede hacer las preguntas correctas y no puede responderlas. Ese es otro punto a favor del doctor Otranto. Yo tengo un amigo que es un experto en crisis, muy amigo y que yo admiro mucho. Tuvo una crisis y me llamó. Y me pidió y yo dije, a vos no te puedo asesorar. Yo te puedo asesorar, yo puedo asesorar a alguien que no sabe, pero vos sabés, yo no te puedo asesorar. Y me dijo, no, tomalo como una interconsulta. Esto nos pasa en una pelea personal. Nosotros tenemos una pelea con nuestra pareja y viene un cuñado que es un tarado, pero te dice cosas valiosas. Pues tiene la externalidad. Porque uno que está metido y no sé qué hacer con mi hijo, y viene uno que lo vio 20 minutos y te da consejos valiosos. Porque una crisis incrementa la incertidumbre. Cuando uno está en crisis, no puede hacerse las preguntas correctas. Por lo tanto, no hay que ingresar en las crisis solos. Hay que ingresar con expertos. Siempre hay que apoyar a un experto. La provincia de Chubut tiene expertos. Está Sergio Pravaz en Superior, está Sonia Bamón en Esquel, hay más gente en el equipo de comunicación, tiene gente a la que se pueden apoyar, y si no está el país, y si no está la FAM, y si no, somos un montón. No entren solos en una crisis. Entender sus mensajes estratégicos y en todas las entrevistas de lo único que tienen que hablar es de eso. Yo necesito saber dónde está Santiago Maldonado porque para nuestra sociedad es muy importante saber qué pasó con un joven. No es importante si es artesano o no es artesano, si es amigo de los mapuches. A mí no me importa lo más mínimo. Yo necesito saber dónde está Santiago. Después necesitaré saber otras cosas. Cómo jugaron todos los actores. Pero ahora lo único que necesito es esto. Y ese es el mensaje. Me preguntan, bueno, doctor, ¿y usted vino en bici? Yo necesito saber los mensajes estratégicos se repiten porque esos van a ser los títulos. Estructurar la información, yo no tengo tiempo de decirles esto. Siempre se comunica desde los ciudadanos y para los ciudadanos. Siempre desde los ciudadanos y para los ciudadanos. Siempre se comunica como si estuviesen en un asado, hablando con una persona que no sabe nada, pero que tiene interés en saber. Que no sabe nada, pero que tiene interés en saber. Y por lo tanto se explica. Yo siempre que alguien, bueno, a algunos de ustedes le habrá pasado, cuando me llaman por un caso, le digo, explícamelo como si yo tuviera 4 años. Desde el inicio, como si yo tuviera 4 años. Porque entonces no va a haber malentendidos, no nos va a quedar una laguna, no vas a asumir que yo entendí. Como si yo tuviera 4 años y no fuese de los chicos más brillantes de 4 años. Así se explican las cosas. Así se explican las cosas. Como se explican los ciudadanos, aquello que va a permitir que los ciudadanos se identifiquen no son las cuestiones de fondo, no son las cuestiones jurídicas, son los contextos. La comunicación es puro contexto. Y nunca, jamás, aceptar una entrevista, meterse en un debate si uno no sabe qué se quiere llevar de ahí. Si uno no sabe, el Poder Judicial es un poder político. La comunicación que hace el Poder Judicial es política. Todo lo que hace el Poder Judicial es político. El Poder Judicial
Es un poder del Estado, pero además es un poder del gobierno. Cogobierna con los otros dos poderes. Las decisiones que ustedes toman y la percepción que los ciudadanos tienen de las decisiones que ustedes toman mejoran o empeoran la percepción pública respecto al sistema republicano y democrático. Si creen que no va a haber justicia, lo matan a Lucas Navarro, de 15 años en Loma de Zamora, a patadas, al carnicero que mató a patadas, al abuelo de la chica sospechada a patadas. Es comunicación de influencia. Por lo tanto, cada vez que ustedes son convocados a algo, tienen que saber en qué sentido necesitan influir. ¿Qué necesitan que la gente sepa para que pueda identificarse con la decisión que ustedes tienen que tomar? Para que pueda identificarse con el rol que ustedes tienen. ¿Estamos bien hasta acá? Yo quería hacer una pregunta volviendo un poco al principio. Esto de que la ciudadanía no distingue quién toma la decisión, porque bueno, a veces leemos en el diario, no sé, con el tema de la prisión preventiva, cuando liberan, un tema que generalmente genera crisis. Entonces el juez liberó a fulano de tal. Y en realidad nosotros sabemos que esa resolución tuvo, digamos, es una respuesta que el Ministerio Público Fiscal desistió de la prisión preventiva o pidió una medida morigerada. Bueno, entonces no hay otra posibilidad para el juez que liberarlo. Entonces pregunto yo, esto que vos decías que para la sociedad no importa si fue que el fiscal no pidió la prisión preventiva, si el juez la dictó porque entendió que no correspondía y el fiscal la había pedido. Ahí, ¿cuál es la respuesta que puede dar el juez cuando sale para, si no va a importar, cuál de los actores del Poder Judicial tiene la responsabilidad? Nadie puede, ahí está tu celular, nadie puede. Cuando uno da las explicaciones, se pacifica y se entiende. Puede decir, si ese juez, la imagen del Poder Judicial es indivisible. Es indivisible. Si fue el fiscal, si fue el juez, fue la primera instancia, fue la segunda instancia, para la sociedad la justicia lo contuvo o lo defraudó, punto. El Poder Judicial lo contuvo o lo defraudó. No le importa. Ahora, para el caso concreto, para ese juez concreto, lo que tiene que hacer es explicar. El proceso es así, es esto. El fiscal explicará. Lo ideal es que coordinen y den una explicación única. Porque el Poder Judicial no toma decisiones aberrantes. Tenemos 3,5 millones de causas nuevas por año. Si no, nos estamos matando en la calle. 1.200.000 causas nuevas por año, penales. Si la sociedad argentina no se está matando en la calle, el Poder Judicial funciona razonablemente bien. Si las noticias judiciales controversiales siguen siendo tapa de los diarios, quiere decir que son excepcionales y con 3,5 millones de causas para 6.000 jueces funciona razonablemente bien. No comunicar es habilitar la fantasía y la fantasía siempre tiene mayor productividad que la realidad. Siempre la fantasía negativa es peor que la realidad. Siempre. Entonces, explica. Y esto se hace por esta razón, no 20 horas. En 5 minutos no, pero se habla, se explica, no pasa nada, se explica. La gente lo entiende. Y se explica la razonabilidad. Nosotros tenemos, las pruebas PISA marcan que nuestro sistema educativo está en caída libre. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes fueron a escrachar a los maestros? Todos nos abrazamos cuando termina el jardín de infantes con la maestra, que en general son mujeres, actuamos en el acto de paso. Durante toda la primaria las agradecemos, las felicitamos, los queremos y el desempeño del sistema es pésimo. No está vinculado con el resultado del sistema. Los resultados del sistema de salud son pésimos, nadie sale vivo de acá. Nadie ha sido curado nunca de nada, nos morimos. No es un problema de resultados, se puede hablar, se puede comunicar. Tenemos que dejar de estar atados al resultado, hay que explicar, los ciudadanos estamos preparados para la frustración, estamos preparados para la espera, estamos preparados para el ajuste de expectativas, pero no lo podemos realizar espontáneamente si no nos cuentan. Si el único que me habla es el policía que dice el caso fue resuelto, ya está. Agarramos estos 4, está resuelto. A José Luis Cabeza lo mató Pepita la pistolera. A Norita Dalmazo lo mató un albañil o el hijo. Está resuelto. Si nosotros no hablamos, la sociedad no puede ajustar sus expectativas. Lo que tiene que hacer es hablar. Bueno, yo les voy a pedir, después de la doctora, que además es amiga y hemos compartido una cena, Cintia, vos administrar el tiempo porque hay gente que tiene que hablar después.
Quedan 2 conferencias y no quisiera robar tiempo. Voy a hacer una breve referencia a un caso local. No puedo hacerla porque fue el tema de la huelga de los docentes casi por más de 90 días, cuando se solicitaba al Poder Judicial enfáticamente que dé una respuesta. Y la respuesta que daba el Poder Judicial no la obedecía nadie. A ver, no la obedeció nadie. Entonces, ¿cómo hacemos en esos casos en los cuales, es decir, pues hubo una decisión que mandó a las maestras a volver a clase y las maestras no volvieron a clase? Entonces, ¿cómo hacemos para asumir la respuesta en aquellos casos en los que no podemos dar respuesta? Porque además quedamos más deslegitimados si no se cumple. Genial, te agradezco la pregunta. Dieron una respuesta. Pero vos no sos garante de resultados. Si a mí el médico me dice, no coma sal y haga dieta, y yo como sal y no hago dieta, no es que fracasó el médico. El Poder Judicial tomó una decisión, dio una respuesta. Tienen que asumir que ustedes son ciudadanos con un montón de restricciones. Último mensaje. La única manera en la cual uno construye vínculo es mostrando la vulnerabilidad. La única manera en la cual alguien se puede vincular con otra persona es a partir de la vulnerabilidad. A partir de sentir que yo puedo aportar algo y a partir de sentir que me puede aportar algo. No sucede con alguien perfecto, no sucede con alguien soberbio, no sucede con un semidios. Esto está estudiado, esto no es un invento mío. Hay miles de casos, hay un TED que yo puedo buscar. La única manera de construir vínculos es a partir de la vulnerabilidad. El poder, los magistrados lo que tienen que contar es, yo tomo decisiones con muchas restricciones. Yo tomo decisiones con muchas restricciones. Un montón de restricciones, porque si no, seguimos pensando que es el ciudadano más poderoso que hay en el país. Un ciudadano que todas sus decisiones pueden ser revisadas, que todo lo que hace tiene control de las partes, que prácticamente no puede imponer casi nada de lo que decide. No puede imponerlo. Los jueces no van con esposas al despacho. Los jueces no le ponen las esposas a nadie. Cuando hay huelga de policías, se acabó la posibilidad de tomar decisiones. Pasó en Córdoba, pasó contar eso. No es que ustedes no dieron una respuesta, dieron una respuesta. Nosotros ya dimos una respuesta. Esta es la respuesta. Y la fundamentamos de esta manera. Y esperamos esto. Hasta acá podemos llegar. Después hay otros 2 poderes, hay una sociedad civil, hay un montón de adultos responsables que toman decisiones. Y yo solamente participo de este vector. Y esta es la respuesta judicial. Asumir la vulnerabilidad, asumir la restricción, asumir que son ciudadanos que no pueden garantizar resultados porque nadie puede garantizar resultados. Pueden garantizar compromisos, pueden garantizar procesos, pueden garantizar calidad, no pueden garantizar resultados. Los maestros tampoco, los médicos tampoco. Ya, última y terminamos. Es una generalización, no estoy diciendo, se entiende, ¿no? Vamos con mucho trazo grueso, sí. Me ha pasado en otros cursos también que es recurrente, sobre todo los jueces penales, que tienen estas inquietudes de comunicación, a nivel comunicacional. Sí. Lo que veo es que hace falta una política más, una política institucional, o sea, estamos como medio huérfanos de parte. Siempre llegamos al mismo lugar. Siempre llegamos al mismo lugar, pero después cuando hay que votar presupuesto, siempre llegamos al mismo lugar, pero cuando hay que votar presupuestos, a comunicación menos 400. Te lo puedo decir en cualquier organización que haya, lo que se gasta en comunicación es menos que lo que se gasta en la fiesta de fin de año. Y si le sumamos la fiesta de fin de año con la fiesta del Día del Magistrado, se gasta mucho más en esa que en cualquier otra. Y el Poder Judicial a nivel nacional transfirió dinero a las cámaras para que tengan voceros y lo gastaron en otras cosas. No juntamos el hambre con la comida. Termina el jury, desaparece. Después del caso Maldonado no se disparó políticas comunicacionales. Terminó y nos olvidamos. Eso es así. Ese es el punto recurrente porque el mecanismo de la crisis es olvidarlo.
Bueno, pobre Maldonado, pobre Otranto. Muchas gracias por escucharme la pasada.